Tote. Necesito que te metas un poquito con él. Vea libre vos, manda la pelota que ellos vayan a los hombres. No la entendemos, ¿no? Tommy, no la entendemos. Juega rápido. Está mal, boludo. Uli, sacalo vos, Uli. Uno la pelota. Dale, seguí. No te ¡vamos, pelota, viejo! ¡No miremos! Dale, Willy, agarra hombre. Uno vaya a la pelota, uno queda libre para la pelota. Llegale, no dejé dominar. No está.
Hay gol de Porto Nuevo, el arquero, increíble, ¿no? Se le escapó a Alvite, increíble, ¿eh? 1-0 lo gana la visita. Gol de Brito. En 21 minutos. ¡Vamos, Nacho! ¡Dale, Nacho! ¡Dale, Nacho! Aguilar, centro que va pasado hacia arriba, que la busca, le pega un golpe de cabeza y el balón todo firme y seguro, derechito a las manos del arquero Brito. Saludo como siempre a toda la audiencia ahí conectado a través de Paraguayo TV. Bueno, ya hoy estamos en solitario, haciendo aquí el partido por la fecha 14 entre la reserva de Paraguayo y su par de Puerto Nuevo. Como vieron recién, un gol ahí, increíble de Brito con un poquito de colaboración por parte del arquero Alvite. Lo está ganando la visita 1-0. Gracias como siempre ahí a toda la audiencia conectada a través de Paraguayo TV. Con la producción de cobarradio.net. Así que hoy cumpliendo múltiples funciones aquí, siguiendo al equipo de Marcelo Enrique. Sotelo para darle centro al área. La busca Porto Nuevo. Ortiz. Presiona Plaxa. Le queda el balón servido. La juega para Sotelo. Sotelo que tola para Jerry Aguilar. Pasa el balón para el gurí. García. García que juega hacia atrás para el arquero. El golero Nacho Alvite. Alvite que juega hacia un costado para Bogarín. Bogarín. La cortaba ahí el hombre de Porto Nuevo. Rechaza con un pelotazo largo Mateo Domínguez. Golpe de cabeza por parte de José Luis Gómez. Quiere jugar el Jerry Aguilar. Pasa de largo el balón. Revienta Gómez. El capitán de la reserva. Un golpe de cabeza ahí por parte del jugador Núñez. Saca Mercado. Le queda el balón al tanque que se disputa el balón. Sigue el tanque. El tanque es Guillermo Jiménez. Había ahí un agarrón. Cometían falta, infracción. Hay tiro libre. Y corresponde al Deportivo Paraguayo. ...24 minutos de la primera etapa. 1-0 lo gana Porto Nuevo. Hay tiro libre para Paraguayo. Le va a pegar García. Bogarín como último hombre en el área. Centro que va al área. Ahí tendido en el suelo Bogarín. Cometían falta en ataque. Ahora tiro libre indirecto que corresponde a Porto Nuevo. Revienta Brito.
Golpe de cabeza de Zorrilla, agarrate que se la busca Plaxa, Plaxa que quiere llegar, juega hacia atrás para Zorri, Zorrilla, encara Zorrilla, por el medio, García la pasa para Sotelo, se la cortaba el balón y ahora presiona Porto Nuevo con Domínguez, Domínguez que juega para Ortiz, Ortiz y un centro por la banda izquierda hacia Gabriel Benítez, la presión la marca ahí por parte de Bogarín, presiona nuevamente el número 7 de Porto Nuevo, la corta, el remate ahí, saca el peligro de gol, el Sherry, Juan José Aguilar, el colombiano. El balón le queda servido a Plaxa. Plaxa que juega para Zorrilla. Zorrilla toca para el Gurí. El Gurí es Gustavo García. García y el pase hace un costado para la banda izquierda. Para Luciano Mercado que tira un centro para Zorrilla. Le queda el balón al tanque. Tanque. Tapó el arquero. Tapó Brito. La manda al córner. Habrá tiro de esquina que corresponde al equipo de Marcelo Enrique. Cuando llevamos ya casi 26 minutos de esta primera etapa. No se había ido el balón, corrijo. Yo pensé que se había ido el córner. La había salvado el arquero Brito. Mala mía. Reventaba Brito y le queda el balón nuevamente al arquero Alvite. Alvite que decide jugar para Aguilar. Aguilar que encara por la banda derecha. El colombiano juega hacia atrás para Bogarín. La bronca del técnico Enrique porque no le gusta que jueguen para atrás. Tocaba Gómez, juega García. García que toca para Rivas. Cae Dayan Rivas. Hay falta y tiro libre que corresponde a Paraguayo. Hay falta y tiro libre. Gracias como siempre a nuestros sponsors, a Turismo San Cayetano, a Calzados de la Cruz, a Gema. Siempre junto al Deportivo Paraguayo. Hay tiro libre para el Guaraní. García para darle. 2 hombres en la barrera por parte del Portuario. ...27 minutos ya. La orden del juez. García para darle. Centro que va pasado, creo que rebotaba en Rivas. No, rebotaba en un hombre de Puerto Nuevo. Habrá córner que corresponde a Paraguayo. Carlos, tenés que agarrar adentro y Martín tiene que ir a rebote. Dale, Martín. Se viene el tiro de esquina. Centro al área que va. La sacaba de cabeza el jugador Núñez. La manda hacia el otro lado del córner. Habrá tiro de esquina. Hay córner que corresponde al equipo de Marcelo Enrique. Zorrilla para pegar este tiro de esquina. Tiene que mirar la pelota. 2 hombres al área. Zorrilla y el centro. Terminó todo el balón en las manos del arquero Brito que se caía. Se chocaba con Aguilar, si no me equivoco. Queda tendido en el suelo el portero de la visita. Fútbol interrumpido aquí en la cancha auxiliar del predio de Villa Escaso. Paraguayo TV junto a los pibes de la reserva. Cerrando la jugada. Le va a dar Brito. Revienta el golero del Portuario. Golpe de cabeza por parte de Mercado. La pelota se pierde hacia un costado. Hay lateral que corresponde a la visita.
Encara por la banda derecha Domínguez, cae el 11 del Portuario, se levanta, tira un centro al medio, la saca Bogarín. Juega Domínguez, pegaba en Sotelo, luego un remate por parte de Domínguez. Habrá saque de arco que corresponde a Paraguayo. Alvite para reponer la pelota en juego. Revienta el arquero del Guaraní. La peinaba de cabeza Sotelo. Luego la reventaban. El balón nuevamente en la mano de Alvite, que sale jugando con Gómez. Por la banda izquierda le pega Gómez. Saca Núñez. Pegaba Bogarín. Encara por la banda derecha el Jerry Aguilar. Aguilar y un centro pasado, pero la pelota que no se va luego. No entiendo qué quiso hacer Rivas ahí con Domínguez, creo que si no me equivoco. El hombre de Puerto Nuevo, bueno. Hay lateral que corresponde al Guaraní. Bogarín para la reposición del balón. Golpe de cabeza, le queda el balón servido a Rivas. Pifeo ahí para reventar Ortiz. Juega hacia atrás Sotelo. Gómez que la cambia para el Jerry Aguilar. Encara Aguilar. Aguilar que juega hacia la media para Zorrilla. Zorrilla toca para García. García, Sotelo. Sotelo que juega para Rivas, que no prosperaba el balón. Luego rebotaba ahí en Sotelo el remate por parte del hombre de Puerto Nuevo. El gurí. García la cambia por la derecha para Dieguito Plaxa. La baja. ¿Qué quiso hacer ahí Zorrilla? Uf. Y la perdía el número 8 del Depor. Luego Mangiantini la reventaba y habrá saque de arco que corresponde al Guaraní. Saca Alvite. Juega García. Pero antes había una falta amonestado del número 9 de Puerto Nuevo. Primera amarilla en el partido, Gonzalo Astiazú. Le cometió una infracción a Bogarín y habrá tiro libre que corresponde a Paraguayo. La segunda, ahí. Atento, uno mira el arquero, uno mira el error. Revienta Alvite. Tiene que mirarlo al arquero cuando va a sacar. Tiene que retroceder rápido, no miren todos para adelante. Nacho, levantalo, Nacho, dale. Sorry, un poquito más afuera, sorry. Tommy, si vos quedás ahí solo, meté el culo más adentro. Doble rebote, si no tenés marca ahí. ¡Vamos, Nacho, dale! Revienta Alvite. Golpe de cabeza. La saca el hombre de Puerto Nuevo, Ortiz. Hay lateral para Paraguayo. Aguilar. Aguilar que toca para Sotelo. Sotelo que juega para Aguilar. Plaxa. Nuevamente Plaxa. Toca para Zorrilla. Quería tirar un centro. Núñez se la manda hacia el lateral. Habrá saque de costado que corresponde al Guaraní. Jerry Aguilar para reponer este balón. Golpe de cabeza por parte de Gabriel Benítez. Cae Sotelo, nada, pasa el juez. Rivas la cambia para Plaxa. Le pegó mordido de 3 dedos y habrá saque de arco que corresponde a Puerto Nuevo.
Hay tiro libre para Paraguayo. Repone Mercado. Toca hacia atrás para Gómez. Gómez que juega para el arquero Nacho Alvite. Alvite que juega nuevamente y sale jugando Paraguayo con José Luis Gómez. Gómez que corta y el pase para García. García jugaba para Sotelo y Sotelo que quiso hacer ahí. Hay lateral que corresponde a Puerto Nuevo. 36 minutos ya de esta primera etapa. 0 para el local, 1 para la visita.
Mira vos, Uli. 44 minutos ya de esta primera etapa. ¡Aliste! ¡Aliste! ¡Pelota! ¡Ya está ahí, Nero! ¡Ya está ahí! Hay tiro libre para Puerto Nuevo. ¡La pelota! ¡La pelota! ¡La marqué! El rechazo. Busca Estiazú. Cae el 9 del Portuario. Habrá salida desde el fondo que corresponde a Guardí. Repone al Vite. Final de la primera etapa. Cumplidos los 45 minutos. Con gol de Brito. El arquero, sí, ni más ni menos. Si usted recién se conecta a la pantalla de Paraguayo TV. Cero para Paraguayo, 1 para Puerto Nuevo. Uno quiere tirar a la pelota, el resto agarra a hombre, pero uno quiere tirar a la pelota sin marca. Mira todo. Entretiempo aquí. En la cancha auxiliar de Paraguayo. Lo gana Puerto Nuevo 1-0. Así que vamos a ir a un pequeño receso. Y volvemos para contarles el segundo.
Toca Aguilar. Toca Aguilar. Hay lateral que corresponde a Puerto Nuevo. Aguilar. Zorrilla. No sé si estaba adelantado Jiménez. Sí, efectivamente estaba adelantado el tanque. Estaba en posición adelantada. Hay indirecto que corresponde al conjunto portuario. Se van a venir dos variantes en paraguayo. Ya les voy a contar de quiénes se tratan. Golpe de cabeza Aguilar. Toca Plaxa. Juega hacia el medio para Zorrilla que llega. No. Revienta el hombre de Puerto Nuevo. Busca Mercado. Lo marca Domínguez. No, era Benítez. Le queda el balón al Gurí. García. La toca para Zorrilla. Sigue Zorrilla. Juega por la banda derecha para Aguilar. Toca hacia atrás para Mercado. La cambia hacia el medio para José Luis Gómez. El capitán. La robaba Torrielli. Pifió con el reventón ahí Bogarín. Y encara paraguayo. El guaraní la pelota. García la pierde, se la roba, la picó muy largo ahí. Y ahora va Torrielli. Torrielli le cambia hacia el medio. Sotelo le comete una falta ahí al hombre del Portuario en 21 minutos. Se va a ganar la amarilla. Sí, efectivamente. Amonestado Sotelo, Segundo hombre que se gana la amonestación en el guaraní. Se van a venir Alderete y Mansilla. Jesús Alderete y Mateo Mansilla. Bueno, se fueron Mercado y Sotelo. Así que Sotelo en la última que hizo, se ganó el cartulín amarillo. $13 por 3 y 16 por 5. Hay tiro libre que corresponde a Puerto Nuevo. Zorrilla y el recién ingresado Mansilla. Dos hombres en la barrera. Lo veo a Sheffer. ¿Le pega a Sheffer? No. Le había pegado Núñez, luego la quisieron definir, la tiraron afuera. Reposición desde el fondo que lo va a hacer Alvite. Revienta el arquero de paraguayo. Encara Torrielli. La cortaba Gómez. Hay lateral que corresponde a Puerto Nuevo. Lo va a realizar Cárdenas. Golpe de cabeza de Mansilla, la manda nuevamente al lateral. Hay un nuevo saque de costado que corresponde a la visita. Siendo pasadas las 12:30 ya del mediodía. Entrando en el Ecuador de este segundo tiempo.
Repondrá Cárdenas. Golpe de cabeza de Gómez. Le queda otra vez a Cárdenas. Revienta hacia arriba Torrielli. Se disputa el balón con Gómez. Torrielli la manda al lateral. Rebotó en Gómez, dice el juez. Nuevo lateral para Puerto Nuevo. Nuevamente Cárdenas para realizarlo. Tocaba Pito, centro de Cárdenas. A las manos de Nacho Alvite. Sale jugando Bogarín. Quiso cambiarla para García, no prosperó. Puerto Nuevo y la pelota. En 25 minutos la tiene Alvite. Se viene el segundo cambio en Puerto Nuevo. Con la número 15 se va a venir Alejo Ferreira. Ya vamos a ver por quién. Toca García. Sigue Gurí. Mancilla. Encara. Zorrilla. Pasaba, no entraba ni Tanque ni Pinto. Le cometieron falta a Mercado. Hay tiro libre que corresponde a Paraguayo, que quiere buscar el empate. Se va a venir el segundo cambio en Puerto Nuevo. Ferreira se va a venir con la 15. Se retira con la 7 Benítez. Remate al arco. Brito, que revienta el balón. Le queda Sheffer por la banda derecha. Cárdenas. Toro, corta. Pinto. Pinto la mandaba al córner. Tommy, quédate de rebote vos. Quédate más al medio, Martín. Quédate más al medio. Núñez le va a pegar. El centro de Núñez. Después la quería peinar, pasó de largo Mangiantini. Torrielli. Lateral para el Guaraní. ¡Dale! Lo va a reponer García. Repone Aguilar. Juega el Cherry. Toca para García. Juega hacia atrás para Bogarín. La cambia al medio para Pito. Alderete, digo, perdón. Lateral para Guaraní. Repone Zorrilla. Juega para Jiménez. Le queda el balón a Zorrilla. Pinto. Dispute del balón. Le cometieron falta al hombre de Puerto Nuevo. Tiro. Hay tiro libre que corresponde a la visita.
Alderete. Bogarín. Gómez. Centro al área. Y luego la saca de cabeza, la despeja Lucas Ortiz. Hay lateral que corresponde a Paraguayo, lo va a realizar Gómez. Hay indirecto que corresponde a Puerto Nuevo. 30 minutos a 15 del final. Lo gana la visita 1-0. Golpe de cabeza al Alderete. De cabeza la saca Gómez al lateral. Reposición desde el costado que corresponde al Portuario. Lo va a realizar Cárdenas. Toca nuevamente Cárdenas. El balón le queda a la mano de Alvite. Revienta el arquero de Paraguayo. La busca Plaxa. De cabeza la peina para Pinto, que no llega porque el número 3, hablamos de Mangiantini, la sacaba, toca, le queda el balón a Tanque Jiménez, no se puede perfilar para darle, la rechazan ahí, sacan el posible peligro de gol, le queda el balón a Ortiz, Carlos Ortiz. Ferreira. Toca Torriel y encara por la banda izquierda, la marca la presión por parte de Mercado. En 31 minutos hay tiro libre que corresponde desde casi del fondo a Paraguayo. Golpe de cabeza de García. Busca Jiménez. Reventaba el hombre de Puerto Nuevo y le queda el balón a Alvite. Gómez. Golpe de cabeza al DRT. Luego cabeceaba Cárdenas. Otro golpe de cabeza por parte de Núñez. La pelota se pierde al lateral. Repondrá Zorrilla. Juega por la banda izquierda para Pinto. Le queda el balón servido a Napolitano. Revientaba el número 2 de Puerto Nuevo. Nuevo lateral que corresponde al dueño de casa. Toca Gómez. Gómez que juega para Mancilla. Otra vez Gómez. Cae. Torriel y lo tiró al capitán. Se va a ganar la amarilla, sí. Nuevo hombre amonestado en este partido. Walter Torrielli con la 16. Segundo amonestado en la visita. El tercero, corrijo. Hay tiro libre que corresponde a Paraguayo. ...33 de este segundo tiempo. Centro de García al área, cabeza, ¡gol! Jiménez. ¡Gol! Golazo del Tanque Jiménez, centro, cabeza y gol para que Paraguayo lo empate en 33 minutos de esta primera etapa. De pelota parada, el Guaraní consiguió el empate. Paraguayo 1, Puerto Nuevo 1. El gol lo hizo, le puso la firma el goleador, gol de goleador, el Tanque Guillermo Jiménez. Hay lateral que corresponde al Guaraní.
Aguilar. Juega Mercado. Jiménez toca para Plaxa. Plaxa nuevamente para el tanque. Tendido no solo nada, cobró el juez. Llegará Gómez. Y se resbaló Pinto. Ay, 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 qué oportunidad que acaba de perder ahí el número 14. Tendido en el suelo Jiménez, parece que va a tener que haber asistencia. Bueno, se retira Torrielli, ¿no? Cambio por cambio. Se va 13 por 8. Bueno, las últimas dos variantes en la visita. Se retiró con la 8 Sheffer, ingresó con la 13 Weihan. Y bueno, se retiró el ingresado Torrielli para que entre con la 14 Mateo Porcel. Ahí saque de arco para el Guaraní. Lo va a reponer Alvite. Por protestar al Derete, se ganó la amarilla. Revienta Alvite. 36 ya de esta segunda etapa. Busca Plaxa. Hay lateral que corresponde al Portuario. Alderete como último hombre. Busca Mercado. Creo que rebotaba en Ortiz. Sí. Lateral para el Guaraní. Repone Aguilar. El rechazo. Largo y bien arriba. Golpe de cabeza de Gómez. Toca para Zorri. Nuevamente Gómez. García por la banda izquierda quiere encarar Gómez. Las rechazaban ahí, las sacaban. Luego Núñez la manda al lateral. Habrá saque de costado en 37 minutos. Que rebotaban en un hombre paraguayo. Cárdenas para reponer el balón entonces. Es lateral para Puerto Nuevo. Golpe de cabeza de Gómez. Un choque ahí entre Mansilla. Efectivamente, ¿no? Ahí al límite, Yo creí que se ganaba amarilla, pero no. Zafó, advertencia nomás para Mansilla. Hay tiro libre que corresponde a Puerto Nuevo. Un saludito ahí para Betty González, Me dijo que iba a venir, pero al final no apareció, ¿no? Así que bueno. Lo debe estar viendo en la comodidad de su hogar, Centro que va. Remate al arco, Alvite. Alvite la dejó viva, gol. Gol de Puerto Nuevo. Mala fortuna por parte del arquero Alvite. Creo que fue el Ferreira, el que le pegó de rebote. Llegó el segundo para Puerto Nuevo. 2-1 lo gana la visita. Ferreira para el gol. Hijo.
Aguilar. Repone el balón. Duró poco la alegría, ¿eh? Cómo se descuidó Albite, ¿eh? Le faltó firmeza en ambos goles, ¿eh? Por mínimos detalles lo está ganando Puerto Nuevo. Rebotaba el balón después en Pinto. Y ahora saque de arco que corresponde a Puerto Nuevo. Centro de Calzazón. Jiménez. Revienta Gómez. García la cambia para la derecha para Plaxa, que tiene que retroceder un poquito. Luego lo tambaleó Weyhand. Evan Weyhand lo agarró a Plaxa. Y hay otro buen tiro libre, ¿eh? 40 ya de este segundo tiempo. García para darle. Paraguayo que busca nuevamente el empate. Centro de García al arco. La sacan. Chocaban ahí. Una especie de rebote, bueno. Se perdió por el fondo, habrá saque de arco. La peina Gómez de cabeza para Albite. Revienta el arquero del Guaraní. Aguilar. Tendido en el suelo Domínguez. Nada pasaba. Encara por la banda izquierda el equipo de Puerto Nuevo. El balón para Carlos Ortiz. Se perdió el lateral. En 42 minutos, lateral para el local. Lateral. Revienta el derete. Presiona por la banda izquierda. Porcel la roba a Zorrilla. Cae. Zorri se levanta, sigue, mete por la banda izquierda. Lateral para el Guaraní. Repone Zorrilla. Golpe de cabeza de Jiménez. No había nadie ahí en el área. Le queda Cárdenas. Cárdenas que juega para Napolitano. Le queda el balón servido. Le encara para el remate. ¡Afuera! El remate se fue por afuera por parte de Carlos Ortiz. Creí que la clavaba al ángulo, pero se fue por arriba del travesaño. Reposición desde el fondo, ya lo realizó Albite y la juega para Mercado. Por la banda derecha tira un pelotazo largo. Buscaba Jiménez, no. El balón a las manos de Brito. Revienta Albite. La juega para Aguilar. Toque de Sherry para Plaxa. Juega nuevamente para Aguilar. Lucas Ortiz la mandaba al córner, al lateral. Saque de costado. Saque de costado. Repone Aguilar. Le pega de 3 dedos. Pinto. Era. Albite saca de cabeza. Baja al derete. Revienta Gómez. ...44 ya. Esto ya se está por terminar. Revienta Brito. Golpe de cabeza de Gómez.
Zafó la cámara, ¿eh? Zafó la cámara. Hay lateral para la visita. Roba Zorrilla. La pierde y la recupera. Ahora le queda el balón servido a Núñez. Encara por la banda derecha Porcel. Le quiso tirar un caño a Gómez. No prosperaba. Ahí lateral. Ahora me comí un pelota. Hay lateral para el Portuario. Posicionate, ¿por qué te quedas clavado ahí? 2 veces, ¿eh? No. ¡Gana algo, Javier! ¡Gana algo! Está bien, vení, dale. Cortaba Gómez. Martín, vení acá. Hay lateral. Repone el capitán. Golpe de cabeza de Napolitano. 45 y medio ya. 45. Revienta Alderete. Pinto. Toca hacia atrás para Zorrilla. Lo mató a Jiménez, ¿eh? Cárdenas repondrá el lateral. Rebota en Gómez. Hay lateral para el Guaraní. Golpe de cabeza de Cárdenas. Mancilla. Toca para García. Encara Gurí. Corre Paraguayo con García. La pelota cae. El Gurí nada, dice el juez. Se resbala Bogarín. Paraguayo y la pelota. Mancilla. Gómez. Ferreira cae. Hay tiro libre que corresponde a Puerto Nuevo. Tendido en el suelo. Ferreira, si no me equivoco. Derrota, señores. Núñez para darle este tiro libre. Luego peinaba en Cárdenas. Se pierde por el fondo, no. Rechaza Alderete. Uy, cómo se equivocaron ahí. Pifió tanto Ortiz como también Alvite para rechazar. Sacaba Alvite, toca y encara por la banda derecha Bogarín. Puerto Nuevo y la pelota. No sé si estaba adelantado. Sí, efectivamente, estaba recontra adelantado. Carlos Ortiz. Indirecto para Paraguayo. Repone García. García que toca para Mancilla. Mancilla que juega para Alderete. Centro de Alderete. Busca Gómez de cabeza. Puerto Nuevo y la pelota. Se le fue el balón al lateral. A Porcel. Gómez repone el lateral. Mancilla. Golpe de cabeza. Busca Mercado. García. Por la banda derecha encarga Aguilar. El robo por parte de Domínguez. Y encara Puerto Nuevo por la banda izquierda. Alderete. Pelotazo largo. Pasa para García. Plaxa que quiere tirar un centro. No. Se le fue nomás y esa fue la última. Final del partido. Victoria de Puerto Nuevo 2-1. Cayeron los pibes de la reserva. Y bueno. Parecía que se levantaba el ánimo con el empate.
Sin embargo, la visita supo aprovechar esos dos errores. Errores no forzados, por parte del arquero Alvite. Y se lleva los 3 puntos a Campana. Así que triunfo para el Portuario. Con goles del arquero, sí, el arquero, que sacó un saque largo, Después pueden buscarlo, queda acá la repetición en el partido. Bueno, el gol fue una salida desde el arco. De arco a arco, lo quiso agarrar Alvite, se le escapó con los puños y rebotó hacia adentro. Lo que sí destaco a Jiménez, ¿no? Que viene dulce con los goles aquí. Viene. Pese a la derrota, Los protagonistas se retiran del campo de juego. Bueno, Betty me dijo, está con tos y con dolor de oído, por eso no vino, ¿no? No pasa nada, Betty, Así que bueno. Un fuerte saludo, ya nos vamos a estar viendo el sábado, ahí en Alejandro Corr. Así que bueno. Algunos de los hombres que quedan ahí en el banco de vestuario, ya los de Puerto Nuevo se retiraron todos. Se retira Gómez, García. También ahí va Alvite. Así que bueno, este sábado estaremos en Alejandro Corr para llevarles las emociones. Sí, lo transmitimos en Paraguayo TV. Acá pregunta también la gente de Puerto Nuevo. Así que para si lo quieren ver, la repe queda en el canal de Paraguayo TV. Dale. Un abrazo, Acá también los chicos de Puerto Nuevo preguntando para ver la repetición después. Así que bueno, ha sido triunfo de la visita 2-1. Cayó Paraguayo. Derrota del conjunto de Marcelo Enrique. Así que bueno, esto fue la fecha 14 del torneo de la división de reserva Divisional C. Así que ya de a poquito nosotros nos vamos a ir retirando. Pero no sin antes decirles que bueno, agradecer a todos los sponsors, como siempre, a Turismo San Cayetano, a Calzados de la Cruz, a Gema, a Multilet, todos acompañando, firme junto al Deportivo Paraguayo. Bueno, el equipo de Marcelo Enrique que estará jugando en su próxima fecha, a las 15, ahí ya le vamos a confirmar con quién, pero bueno, invitarlos a que este sábado se prendan a la pantalla de Paraguayo TV para el duelo entre Estella del Sur y Deportivo Paraguayo. 15 horas. Desde Alejandro Corr estaremos con Franco Flores y con Gustavo Príncipe, por supuesto. Pasada ya las 1 de la tarde aquí en González Catán. Bueno, en la próxima fecha Paraguayo va a estar visitando a Fénix, Día y horario a confirmar, seguro que será habitualmente juegan martes o jueves, siempre a esta hora, así que bueno. De mi parte agradecerles a toda la gente, ahí estuvo ahí detrás de la otra pantalla, siguiendo de la comodidad de sus hogares, de lugares de trabajo, desde donde sea. Así que bueno, nosotros nos vamos retirando de a poquito también de aquí, del predio de Villa Escaso,
Ha sido victoria de Puerto Nuevo 2-1 frente a Paraguayo. Jiménez marcó el empate parcial. Así que bueno, nos estaremos reencontrando el sábado ahí en Alejandro Korn, para el encuentro entre el equipo de Juan Aquino y Estrella del Sur. Un fuerte abrazo a todos, saludos, hasta la próxima.